Transcurría el año 1901, cuando en el barrio de Las Chacaritas, en el distrito de La Victoria, se fundó el Club Sport Alianza y que posteriormente llevaría el nombre de Alianza Lima. Nunca se imaginaron que ese equipo formado en la calle de Cotabambas llegaría a ser el equipo más grande de fútbol peruano. Su fundador, el señor José Carreño, fue quien ofreció su casa como primer local institucional, ofrecimiento que agradó mucho a los demás fundadores, ya que en este entonces el club no contaba con un punto de reunión determinado. Fue a partir de 1920 donde se pudieron encontrar documentos ya con el nombre Alianza Lima. Es ahí donde empieza una larga historia de títulos y figuras conmemorables. La primera indumentaria oficial fue diseñada con los colores característicos de la bandera italiana, ya que algunos de los jóvenes jugadores eran descendientes italianos, pero luego fue cambiada al color tradicional, el cual se utilizaba hasta la fecha, y con el cual han ganado innumerables títulos. Desde 1918 comenzó la gran trayectoria ganadora del club, obteniendo en ese año su primer título en Primera División, contando con 23 de sus títulos en toda su historia. Los títulos más importantes que se alcanzaron jugando contra su eterno rival, el Club Universitario, al cual le ganó 6 finales por el título nacional. Y cómo olvidar el llamado clásico de los bastonazos, que se llevó a cabo un domingo 23 de septiembre de 1928, donde el partido tuvo que ser suspendido cuando Alianza perdía 1-0 contra la Federación Universitaria, 9 minutos antes de que terminara, ya que 6 jugadores aliancistas habían sido expulsados por el árbitro uruguayo Julio Borel, luego de que reclamaran de forma airada el cobro de un penal a favor del equipo contrario, Gresca, que se trasladó a las tribunas del viejo Estadio Nacional. Transcurría el año 1929, cuando a raíz de un enfrentamiento con la Federación Peruana de Fútbol, el club fue separado del torneo nacional, del cual venía siendo el líder hasta la 8ª fecha. Villanueva y sus compañeros fueron suspendidos de toda competición oficial, por lo que adoptaron el sobrenombre de los íntimos, con el que jugaron partidos de exhibición en canchas de provincias. En 1931, ya solucionado el problema con la federación, Alianza Lima consiguió nuevamente el título y Villanueva fue el goleador del campeonato con 16 tantos. El título se repetiría en 1932 y 1933. Durante estos 3 campeonatos, Alianza se mantuvo invicto por un lapso de 3 años y 4 meses y 28 días. En este tricampeonato, la delantera aliancista anotó 115 goles en 27 partidos. Uno de los hechos más trascendentales en la historia de la institución fue la muerte de casi todo el plantel, incluyendo jugadores, comando técnico, integrantes de la barra, árbitros y civiles, en un hecho que hasta la fecha no ha sido completamente esclarecido. Según el informe preliminar, transcurría la noche del 8 de diciembre, cuando debido a circunstancias aún no muy claras, el avión de la Marina de Guerra del Perú Fokker F-27 cayó a las frías aguas del mar de Ventanilla, dando hasta hoy muchas hipótesis. Una severa falla mecánica o inexperiencia del piloto son algunas de las versiones que se manejan hasta hoy, y algunas menos creíbles pero no descartables, como la teoría de que los potrillos descubrieron un cargamento ilegal de drogas en la nave, o que el jugador Marcos Calderón fue baleado. En dicho accidente perdieron la vida un total de 43 personas, 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de barra, 3 árbitros y 6 tripulantes. Entre los fallecidos se encontraban Tomás Lorenzo Farfán, Ignacio Garretón, Braulio Tejada, José Casanova, José Mendoza, Gino Peña, Aldo Susoni, William León, Milton Cabero, César Chamochumbi, José González Ganosa, Daniel Reyes, Johnny Watson, Alfredo Tomasini, siendo estos los jugadores, además Marcos Calderón, director técnico del plantel, y los árbitros Manuel Alarcón y Samuel Alarcón. El único que fue encontrado con vida fue el piloto Edilberto Villar Molina. 28 años después, todo sigue igual. El pueblo blanquiazul sigue sin hallar respuesta al misterio de la muerte de los potrillos, que naufragaron en el mar de Ventanilla, pero el recuerdo de todos los que perdieron la vida en aquel fatídico accidente sigue aún en la memoria del pueblo blanquiazul y del país entero, quienes lloraron por esa gran tragedia. No hay duda que la pasión del hincha blanquiazul es única y hasta espiritual. De esto nos puede dar fe la devoción del equipo blanquiazul hacia el Señor de los Milagros, la cual se convirtió en una tradición para la institución desde los años 50.
La historia nos cuenta de que fue el chino Pepe Carrión, utilero del equipo, el que llevó la imagen del Cristo Moreno a la institución, y fue él quien inició a los jugadores en esta práctica de rezar y besar con devoción la imagen antes de cada encuentro. Y así, poco a poco, el Club Alianza Lima fue siendo más y más conocida, hacer el uso de indumentaria blanca y morada en octubre de cada año, sustituyendo al azul tradicional, haciendo referencia al Señor de los Milagros. Un acto que hasta el día de hoy es una tradición, es de la de visitar el mes morado al Señor de los Milagros, tanto el plantel entero como la hinchada de Comando Sur. Asimismo, los fanáticos fueron siendo más devotos y entregados a ellos, alabando este club como un ídolo. Todo esto inició desde el primer día en que se fundó el club en 1901. Al principio, como hinchada, se tenía a los familiares y amigos de los fundadores. Luego fueron siendo los vecinos de la calle Cotabambas, los primeros en sonreír con triunfos y apenarse con las derrotas. Y más tarde, quien sería la gran mayoría de peruanos, quien más adelante fue adquiriendo alma y conciencia, voz y pasión con Quintín, quien los contagiaría a todos aquellos que pudieron conocerlo y oírlo en los canchones donde se presentaba el Sport Alianza. Pero la pasión del hincha no solo se ve reflejada en estos personajes. Podríamos pasar horas y horas contando innumerables historias acerca de la pasión del hincha, tanto así que hasta se hizo una especie de documental para honrar al hincha aliancista. Este documental llamado Blanquiazul, el sentir de una pasión, narra la historia de distintas personas, pero con un mismo sentir, la pasión por la camiseta blanquiazul. Es así como culmina la historia del Club Alianza Lima, llena de títulos, goles, santos y hasta tragedias que marcaron una época en la historia del fútbol peruano. Se le está poniendo como delincuentes. ¿Usted cree de que son delincuentes y se cree un líder en Navarra actualmente? Mira, realmente sí la hay, porque lo que antes era collera hoy día es pandilla. Ya hay constantes enfrentamientos entre los grupos de barrio, los distritos de todo Lima y los conos, y también en el Perú. El problema es que mucha gente se traslada a los estadios con la gente de la barra y sí aprovecha para robar, porque decirte que no roban sería tratar de tapar eso con un dedo. Yo siempre he repetido esto y se puedo repetir: nosotros no somos los promotores de las violencias que existen aquí, porque violencia en los estadios no hay violencia. La violencia está fuera, ¿no? No a los alrededores, sino en los conos de donde salen los grupos. Porque sale un grupo de Alianza y un grupo de otra barra lo quieren emboscar y quieren hacer tontería y media. Y esa pelea es las 24 horas del día. Lo que sucede es que los que hablan eso, en primer lugar, nunca han sido barristas, y en segundo lugar, no tienen el más mínimo conocimiento social de lo que está pasando alrededor de los distritos centrales, ¿no? Y la gente que viene del Estado se expone bastante. Toda la vida se ha expuesto, toda la vida ha habido estas cosas fuera de los estadios. Lo que pasa es que ahora está magnificado. Y que si me considero un líder, no mucha alianza, me considero un referente, sí. Porque todo el mundo le pregunta a la gente de la provincia si voy a llegar yo. Pero líder no creo que tenga pasta de líder en primer lugar, porque hubiera hecho muchas cosas grandes en Navarra, pero no tuve ni tiempo ni quizás la sangre para poder hacerlo. Y ya a esta edad es un poco complicado que me mueva más de lo que estoy haciendo. Pero sí, mi opinión sí tiene bastante peso al margen de mi cuerpo, tiene bastante peso. Si la gente me quiere hacer un bien, que lo haga, pero si hay que tomar el caballo por las riendas, sí lo hago. No dudo en decir, no, yo no puedo porque no soy, no, si tengo que enfrentarme a algo con el grupo, voy a ser el primero a estar al frente, para solucionar el problema o para ayudar a la gente. Pero es porque es parte de mi vida, es parte de mi esencia estar acá. El ser barrista es un privilegio muy bonito. Tiene sus buenas y sus cosas malas. Me molesta mucho cuando la gente dice, nosotros venimos por ustedes, cuando no le pidió a nadie que venga por nadie. Se llamó el clásico de los bastonazos. ¿Por qué se le llamó el clásico? El primer clásico se llama el clásico de los bastonazos porque cuando se enfrentan la alianza con los blancos, en esa época no eran cremas, eran blancos, porque son cremas porque se le malogró la camiseta.
ellos eran estudiantes de medicina en San Marcos y nosotros éramos trabajadores, estibadores y todas esas cosas. Esa clase se fue en el 27. Entonces, después del partido que perdemos, hubo una bronca. Pues la gente caminaba en esa época, la gente de bien, con bastones. Y la moda era caminar con salida con bastón, pues, ¿no? Y los negros de Alianza caminaban con palo. Así que se agarraron a palazos, se agarraron a bastonazo. Y cayeron presos y todo lo demás, ¿no? Pero el primer clásico termina en bronca y se agarran a bastonazo. Por eso se dice que ese clásico de bastonazo.